¿Solamente la atención de sus padres? ¿Acaso esto era lo que buscaba en esta ocasión nuestro protagonista? En realidad estamos hablando de un psicópata con una personalidad más que sádica y maquiavélica, dispuesto a hacer historia por la magnitud de sus actos, con el deseo de convertirse en uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, disfrazado ante todo el mundo como un joven tranquilo y con múltiples desórdenes mentales. El caso de Brian Kochi ha sido uno de los que han sido más polémicos y han generado más interrogantes. Y el día de hoy en Sombras del Crimen vamos a abordarlo, ya que vamos a examinar detalladamente los hechos que rodean la muerte de Warren Burns, un hombre de 69 años en situación de calle, el cual recibió más de 40 heridas por un objeto punzocortante a la altura de su cuello, heridas que lamentablemente no fueron compatibles con la vida. Pero, ¿quién? ¿Y por qué una persona tendría motivos para hacer esto? Pues esa persona fue Brian Kochi, un joven de 19 años cuya aspiración más grande en la vida era convertirse en un asesino serial famoso. El caso de Brian Kochi. Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su podcast Sombras de Vida. Mi nombre es Aide Chávez y comenzamos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. Suscríbanse y recuerden que en Spotify pueden encontrarnos como Sombras de Vida en la sesión de podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. El día de hoy nos encontramos en nuestra sesión Sombras del Crimen, relatos de un asesino. El caso de Brian Kochi. El día de hoy abordaremos un caso que dejó muchas interrogantes, pero poco convencionales, como por ejemplo, ¿por qué alguien quisiera convertirse en un asesino serial famoso? Y no solamente un asesino serial famoso como cualquier otro, sino el más famoso de toda la historia. Todo da inicio un lunes 1 de marzo del año 2021. Se recibiría una llamada al 911, en donde, esta llamada nos relataría lo siguiente. This is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it has an ear. Is it bloody or does it like anything like that? I just need to come. Do I have to take a picture and send it to you? What's the address? Is your son there now? He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Al recibirse la llamada que acabamos de escuchar, se movilizó un total de 21 elementos de la policía de Colorado para acudir al lugar desde el cual había sido recibida dicha llamada. Al llegar al domicilio se toparon con un joven de nombre Brian Kochi, aparentemente tranquilo, a lo que uno de los agentes comenzó a preguntarle lo siguiente. I'm going to cooperate. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. From? That fellow who went missing recently. Which fellow was that? Warren Brown. Warren Brown? When did he go missing? The night of the 27th. The night of the 27th? Okay, and how did you end up with him? I murdered him. With what? A knife.
Why would you have done that? I've always wondered what murder felt like. Después de haber confesado con una tal naturalidad, los oficiales procedieron a inspeccionar el interior de su casa para corroborar su declaración. Yeah. 22, 42, you clear for a call? Brian Cohen nació en el año 2002 en Estados Unidos. Desde muy joven empezó a mostrar actitudes que no correspondían con un niño de su edad, ya que su madre, Terry Cohen, comenzó a notar que Brian encontraba satisfacción en lastimar a otras personas, incluyendo animales y plantas, y cualquier otro tipo de ser vivo. A la edad de 5 años, Brian fue canalizado a un psiquiatra. Fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por lo que se le prescribieron ciertos medicamentos. Sin embargo, en ningún momento se le detectó algún tipo de rastro de psicopatía en su comportamiento, y así pasó el tiempo hasta llegar a su adolescencia. Y para entonces comenzó a mostrar cada vez más interés en todo aquello que tiene Internet para ofrecer en cuestión de contenido violento. Una noche después de mirar una película, Brian le comentó a su madre que quería convertirse en un detective de escenas del crimen, ya que él le comentó que esto era lo que le llamaba a él poderosamente la atención. Sin embargo, hay algo que atrae en este caso en especial mi atención poderosamente. Para todas aquellas personas que ya nos siguen desde hace tiempo, sobre todo aquellas personas que han estado siguiendo la serie de Sombras del Crimen, en la que hemos estado hablando sobre pues ciertos casos o ciertos crímenes que algunas personas han cometido, que al parecer pues a nosotros nos parecen bastante interesantes. No sé si recordarán el caso de Gilberto Ortega, que es mejor conocido como el caníbal de Chihuahua. Si no lo recuerdan, les vamos a dejar por aquí abajo el link para que vayan y lo vean. Y pues bueno, sean ustedes los que juzguen si tiene o no relación. Pero aquí lo que me llama a mí la atención es que en el caso de Gilberto Ortega, que ya lo realizamos y lo investigamos y también lo grabamos, es que él menciona que antes de cometer todos los crímenes que él cometió, antes de cometer pues todos los asesinatos que él cometió, y antes de consumir a sus víctimas, él había visto una película en específico. De hecho, lo dice en la entrevista. Dicha entrevista también está ahí anexada en el episodio. Y en esa entrevista menciona que lo que le dio la idea de consumir a sus víctimas fue una película que él vio hace mucho tiempo. Y esta película era la de El silencio de los inocentes. Cosa que me parece a mí muy extraño, porque es la misma película que vio Brian Cohen antes de comentarle a su mamá de que él quería dedicarse a ser investigador de escenas del crimen. La verdad es que yo no he visto esa película. A mí, pues, precisamente por esta cuestión de que ya me parece raro que dos personas que han cometido asesinatos hayan dicho que la han visto anteriormente, pues me causa ahí como un poquito de ruido. Entonces, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Tendrá algo que ver? Lo leo en los comentarios. Pues bueno, vamos a continuar. Cuando Brian le comentó esto a su madre, ella pensó que tal vez sería
el trasfondo de las actitudes y gusto poco convencionales de su hijo. Así que decidió regalarle un libro de investigación y escenas del crimen para que de esa manera Brian pudiera canalizar un poco sus inquietudes. Sin embargo, Brian no parecía tener ninguna mejoría en su comportamiento, sino más bien todo lo contrario. Cada día se mostraba más callado y más distante. A los 15 años, Brian fue diagnosticado con depresión severa, así como también con un trastorno del espectro autista. Pero aunque Brian acudía constantemente a sus citas con el psiquiatra, nada parecía ser diferente. Un día de la nada, Brian le confesó a sus padres que le gustaría saber qué se sentiría arrebatarles la vida a una persona, describiéndole a sus padres con lujo de detalles las diferentes maneras en las que él deseaba hacerlo hace ya mucho tiempo. Y aunque en ese momento sus padres creyeron que se trataba tal vez de una de las bromas de mal gusto muy características de su hijo, así que pues decidieron no darle mucha importancia, hecho que más tarde los llevaría a arrepentirse. El día 1 de marzo del año 2021, mientras Terry, la madre de Brian, ordenaba la habitación de su hijo, dio paso a un descubrimiento que cambiaría totalmente sus vidas. Ya que en el interior del armario de Brian encontraría un contenedor de plástico grande que contenía 2 bolsas en su interior, de las cuales parecían salir larvas. Con curiosidad, la madre de Brian llevó estas bolsas hacia la cocina para revisar su contenido. Una vez que las llevó a la cocina y las abrió, se encontró con una muy desagradable sorpresa. En el interior de dichas bolsas se encontraban un par de manos humanas junto con una cabeza. La madre de Brian, sin saber muy bien cómo reaccionar ante tan desafortunada situación, procedió a marcar el número de emergencias para notificarles que su hijo tenía en el interior de su habitación unas bolsas de plástico con una cabeza y un par de manos humanas. Inmediatamente se desplegó un operativo con dirección a la casa de los Koch para corroborar el dicho de Terry. Sin embargo, al llegar al domicilio se encontraron con un joven alto, caucásico, de lentes y bastante relajado, el cual se acercó a los agentes voluntariamente y posteriormente uno de ellos le preguntó: ¿de casualidad tendrás en tu domicilio algún objeto que tal vez pueda preocupar a tus padres? A lo que Brian, sin la menor de las preocupaciones, respondió lo siguiente: ¿sí? El policía le preguntó nuevamente de qué se trata. Y Brian, sin inmutarse, contestó: una cabeza y 2 manos humanas. Toda esta conversación quedaría grabada con la cámara de seguridad que el agente llevaba en su traje. Mientras la entrevista con Brian continuaba, el resto de los agentes, junto con los padres, corroborarían el dicho y la información que estaba dada en la llamada de emergencias por parte de Terry. Efectivamente, en la cocina se encontraban un par de manos humanas y la cabeza de un hombre de 69 años de nombre Warren Burns, que hace 5 días había sido reportado como desaparecido por el dueño de una librería, quien notó inmediatamente su ausencia y que aunque Warren era un hombre en situación de calle, era una persona muy amable y muy culta, ya que todas las mañanas acudía a la librería a solicitar algún libro para posteriormente pasar el resto del día leyendo, lo cual causó gran admiración y cariño
entre los residentes de la zona, por lo que decidieron proporcionarle todos los días una silla para poder leer a gusto. Incluso una cafetería de la zona le ofrecía diariamente un café por las mañanas. Sin embargo, en el momento en el que Brian decidió quitarle la vida a una persona, asumió que si comenzaba con una persona en situación de calle, nadie lo extrañaría. Pero fue precisamente eso lo que le comentó a los agentes durante su traslado. Sin embargo, en esta ocasión resultó ser todo lo contrario. En el juicio de Brian comenzó el día 17 del año 2023. En el juicio la fiscalía argumentó que este crimen fue premeditado. Presentó pruebas que indicaban que Brian planeó el asesinato durante meses, que llevó a cabo el acto con frialdad y que su intención era repetirlo las veces que fuera necesario hasta dejar un legado histórico para poder ser recordado como el mejor asesino serial de la historia. Documentos, búsquedas en internet y declaraciones del propio Brian demostraron, según la acusación, que este no fue un acto impulsivo, sino que fue el resultado de un deseo consciente de matar. What are you doing? What are you doing? Why? Why? And I just kept on stabbing his neck. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was strapped on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking a sweat. I thought, oh, this guy, he's going to be tough. But no, it was actually surprisingly easy. And during the time I was growling and making animalistic noises. Why were you doing that? I suppose it was a frenzy. Okay. I was so excited, so rushed up on adrenaline and everything. But Por otro lado, la defensa expuso que Brian Kochi no actuó en plena conciencia. Asegura que su mente estaba afectada por trastornos psiquiátricos que alteraron su percepción de la realidad. Se presentaron informes médicos y testimonios de expertos en salud mental que sostuvieron que Brian no era plenamente consciente de sus actos y que su estado psicológico debería ser un factor determinante en la decisión del tribunal antes que, para sorpresa de muchos, después de haber declarado con lujo de detalles cómo le arrebató la vida a Warren Burns, el día del juicio, Brian Kochi se declaró inocente ante el tribunal. A lo largo de este episodio hemos explicado cada detalle del caso de Brian Kochi, los hechos, las teorías y los misterios que aún rodean su historia. Pero al final del día, ¿qué podemos decir con certeza? ¿Fue realmente culpable o las circunstancias jugaron en su contra? ¿Hubo justicia o quedaron cabos sueltos que nunca se resolvieron? Como siempre les digo, nosotros no nos dedicamos a juzgar ni a señalar culpables. Solo tenemos la información para que sean ustedes quienes formen su propia opinión. Y ahora les toca a ustedes responder. ¿Qué creen? ¿Realmente sucedió? ¿Hablamos de un joven trastornado incapaz de distinguir entre el bien y el mal en la búsqueda de atención por parte de sus padres? ¿O en realidad estamos hablando de un psicópata con una personalidad más que sádica, dispuesto a hacer historia por la magnitud de sus actos, con el deseo de convertirse en uno de los asesinos seriales más famosos de la historia? Déjenlo en los comentarios, queremos leerlos. Esto fue Sombras del Crimen. Gracias por habernos visto hasta el final. Nos vemos hasta el próximo episodio y recuerden, como siempre les digo, oro y miel para todos. Hasta luego. El caso de Brian Kochi.